Bueno, pues comenzamos ya lo que sería la parte académica una vez hechas la inauguración correspondiente y una vez que han hablado y han declarado las autoridades. Vamos a empezar con una conferencia de la doctora doña Adela Tarifa Fernández. El currículum de Adela Tarifa es extensísimo. Ella me ha mandado un extracto. El extracto así, aún así también es extenso. O sea, voy a hacer un extracto del extracto del enorme, del amplísimo, del dilatado y además un currículum con muchísima calidad de la doctora Adela Tarifa Fernández, que es escritora e historiadora. Ella es nacida en Cadiar, en la provincia de Granada, aunque tiene una estrechísima vinculación con Úbeda, donde es hija adoptiva. Es catedrática de Geografía e Historia de Bachillerato, fue tutora de la UNED y ha impartido docencia en un montón de lugares de Andalucía. Nombrada consejera de número del Instituto de Estudios Jiennenses, del que además ha sido recientemente su directora. Representa a Úbeda, la provincia de Jaén, en distintas instituciones culturales. También es académica de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Córdoba, de la Real Academia de Bellas Artes de Málaga, de la Real Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia, de la Real Academia de San Quirce de Segovia y de un montón de academias que, bueno, la lista es interminable. Forma parte de varios grupos de investigación de la Universidad de Granada, de Málaga, y también colabora con la UNED, y pertenece al comité científico del Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses. También ha sido jurado para designar numerosos premios de investigación de historia. Participa en comisiones asesoras de la Real Academia de la Historia para realizar informes sobre libros de texto y otros temas de su especialidad, que es Geografía e Historia. Ha sido becada para desarrollar diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales en distintas universidades, en la UNESCO. También ha participado, ha sido coordinadora de programas Sócrates, numerosos premios y reconocimientos, entre otros, por ejemplo, el Premio Cronista Cazabán del año 2010, el Premio de Trayectoria Cultural Prodecam. También ha recibido el Premio Reino de Jaén Campiña Norte, Sierra Morena, y como historiadora dedica especial atención a la historia moderna y contemporánea, con distintos temas de historia social, demografía, historia, religiosidad popular. Tiene muchísimas publicaciones, monografías, artículos, ha sido comisaria de exposición, pero ante todo es decir, ha publicado también y ha participado y ha colaborado en numerosos documentales de historia, en televisión, en radio. Se dedica además actualmente a la dirección del Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses. En definitiva, Adela, bueno, pues todo lo que ha hecho y sigue haciendo le faltaría, no sé, parece que son 2 o 3 vidas a la vez, porque ella además lo hace con una enorme calidad, no solamente profesional, sino también humana. Yo además también tengo que decir que ha sido mi profesora, como la de tantos y tantos ubetenses, que bueno, que de alguna manera hemos bebido de sus fuentes, de sus consejos, y ha sido un poco madre académica para muchos de nosotros. Con el afecto, con el aprecio y con la calidad humana y sobre todo intelectual que tiene, pues dejo la palabra para doña Adela Tarifa Fernández, que nos va a hablar, insisto, de la guerra de sucesión en el Reino de Jaén. Yo me voy a poner allí enfrente para poder disfrutar de todas y cada una de las ponencias y sin más, pues cedo la palabra a Adela. Buenos días. Alumnos y alumnas que se han matriculado para esta jornada, a autoridades civiles, militares, académicas que nos acompañan hoy, otros ponentes que también están con nosotros y también el Ayuntamiento de Martos, con el que tengo muchísima relación por las actividades que desde el IEG venimos realizando. Y de manera especialísima a mi querido exalumno, hoy gran profesor e investigador, Vicente. Él sabe lo que lo admiro y lo que lo quiero. Y que es un honor pues, estar con todos ustedes. Quiero pedirle disculpas, en primer lugar, por la voz. De hecho, he estado bastante preocupada porque ayer o antes de ayer pensé que no podría estar aquí, pero bueno,
vivo con un médico y algo ayuda y he podido sobrepasar el tercer día de tos y con la voz ya más o menos. Pero bueno, disculpen que no es mi tono de voz, desde luego, habitual. Sobre la conferencia que me pidió Vicente que impartiera en este interesantísimo ciclo, en esta jornada, pues reconozco que es un tema que sí que he trabajado. Es decir, no he tenido que ponerme ahora a actualizar lo que yo sé y he estudiado en fuentes directas de varios archivos. Ahora diré cuáles. Sobre todo, el periodo que más, quizás, si tuviera que sintetizar mucho, que más he trabajado en todas mis investigaciones, ha sido precisamente el reinado de Felipe V. Además, sobre él versó mi discurso de ingreso en el IEG y he extendido este estudio del reinado, pues, lógicamente, a los acontecimientos más importantes de él, como son el caso de la Guerra de Sucesión. Por lo tanto, para mí es un tema conocido que me ha llevado, sobre todo, a buscar otro archivo fuera de la provincia de Jaén para constatar, cotejar algunas de las informaciones y documentos que yo extraía de los archivos directamente, si eran coincidentes, si traspasados espacios o lugares, las circunstancias de esta guerra pues afectaron de una manera similar a otros lugares. Me dediqué durante un tiempo a Salamanca y tuve la oportunidad de estudiar acontecimientos de la Guerra de Sucesión en Salamanca. Yo no le voy a hablar a ustedes de Salamanca, me voy a limitar y de una manera brevísima, porque con 45 minutos no da tiempo a mucho, al reino de Jaén. Culminaré mi conferencia hablando especialmente de Úbeda, que va a ser como una especie de ratificación de la coincidencia en algunos aspectos que todos los historiadores y todas las fuentes nos llevan a sacar unas conclusiones casi similares, pero también, y ahí lo dejo, a verificar, que es lo que yo quiero trasladarle a ustedes, que pese a los ríos de tinta que este conflicto ocupa en la historiografía de tantas escuelas, porque hay muchas maneras de estudiar un tema, hay tantas escuelas que el enfoque varía totalmente también después los resultados. Pues yo les voy a decir y afirmar categóricamente, sobre todo para jóvenes y futuros investigadores, que queda muchísimo por descubrir todavía en esta guerra, en matices y en detalles nada tangenciales. Por ejemplo, posicionamiento que tuvo el pueblo español ante esta guerra, a favor o en contra del primer Borbón, porque hay afirmaciones tajantes que los archivos desmontan. En esta guerra no hubo fidelidades absolutas y tampoco las afirmaciones de lo que algunas veces se ha escrito pueden ser absolutas. Y hay que mirar con cautela todavía algunos documentos y algunos textos que han publicado en esa línea. ¿En qué va a consistir mi conferencia? Pues miren, yo soy como profesora de historia, Vicente es mi pasión profesional, ha sido siempre la historia. Entiendo que no se puede hablar de algo sin conocer el contexto general. Eso es imposible. Eso es imposible. Nunca que organice yo un congreso dejaré de hablar del contexto, porque fuera de contexto nada es real. Por lo tanto, voy a hacer un recorrido rapidísimo sobre el momento histórico en el que enmarcamos la Guerra de Sucesión, ese cambio dinástico. También voy a plantear, es imprescindible, la figura del propio Felipe V, que siendo monarca absoluto no era ajeno a cómo se trataban los acontecimientos y a veces esto se tiende a olvidar. Hablaré un poquito de los primeros cambios que se producen en este gobierno al hilo de la Guerra de Sucesión, es decir, fue durante los años de la Guerra de Sucesión como Luis Corona Tejada pudo demostrar cómo aprovechó el primer Borbón para iniciar cambios que iban o pretendían desmontar el modelo del siglo XVII. Y ya como centro de la conferencia voy a hacer un recorrido rápido sobre cómo se vive la guerra
en distintas localidades de la provincia de Jaén a la luz de una historiografía riquísima, pero variopinta, diría yo, porque según el enfoque que los historiadores han dado a la guerra, pues llegamos a conclusiones no siempre coincidentes. Finalmente, voy a centrarme en la etapa que conozco de primera fila y a través de fuentes directas variadas, que no son solo actas de capitulares, que es lo que suele ser más fácil, es normal y más para conocer una guerra, sino buscando otras fuentes para ver cómo viven los vecinos esta guerra y cómo le afectó, porque fue una época terrible. De todas las épocas que yo he estudiado para otros trabajos míos, sobre, por ejemplo, la casa cuna de Úbeda, el abandono de niños, la guerra de sucesión es uno de los momentos de mayor crueldad para estas criaturas, porque las crisis les afectaban sobre todo a los más débiles. Y las tasas de mortalidad llegaban a ser del 100%. ¿De qué? De hambre. De hambre. Fueron unos años terribles. Bueno, pues empecemos, como he dicho, por ponernos en ambiente. El ambiente es el escenario. Todos sabemos que, bueno, se suele admitir que el punto de partida de la guerra está en la muerte de Carlos II, en su testamento, pero hay que mirar con un teleobjetivo más lejano. El contexto y el ambiente general de que vivía Europa era de tensiones políticas. Ya venía eso de atrás. Y es evidente que en los últimos años del reinado de Carlos II, pues toda Europa se hacía planes para repartirse el imperio, pues que se sabía que iba a morir este rey sin descendencia. Carlos II es una figura que merecería compasión ante todo y respeto como todo ser humano, pero él, a pesar de sus debilidades y carencias, que fueron muchísimas, no era inmune al dolor de España ni al sentimiento que sentía por lo que dejaba. Él sabía que dejaba un gran problema. Cuando ya estaba muy enfermo en los últimos años, pues hubo 3 candidatos a heredar el trono, como todos sabemos: José Fernando de Baviera, Carlos de Austria y Felipe de Anjou, Felipe de Borbón. Y Carlos, con un sentido de evitar guerras, eligió al candidato que le pareció menos rechazado. Pero claro, José Fernando de Baviera murió de manera inesperada, con lo cual se quedó con dos candidatos: Carlos de Austria y Felipe de la dinastía de los Borbón. Y en el último testamento, pues el rey, ustedes lo saben, pues decidió nombrar como heredero a Felipe, que a todos eran por lazos de familia, por la política matrimonial que se venía practicando, a condición de que no se unieran las coronas de Francia y España. El rey Carlos intentó con esto solucionar 2 problemas: mantener la herencia intacta con la ayuda francesa y otra, pues que no hubiera guerra civil en España. Y ninguno de los 2 objetivos lo consiguió. Es decir, fracasó en ambos. Así, poco después de morir Carlos, comenzó una guerra en Europa, la guerra de sucesión, que llegó pronto a España, porque unos reinos apoyaron al archiduque y otros pues apoyaron al francés. Sin embargo, y aquí vamos a empezar a poner el acento, durante mucho tiempo se ha admitido que esta era una guerra civil en España, y eso no es aceptado hoy por un gran número de historiadores, que hay muchos matices que nos plantean hasta qué punto esto fue una guerra civil, porque es que hubo división estamental, enfrentamientos entre nobles, enfrentamientos, quizás los más fieles fueron los nobles, pero el pueblo, por supuesto, no tuvo nunca fidelidad al Borbón. Ya lo veremos con detalles concretos, exactos, y no digamos nada el clero. En el clero es donde hay que poner el acento. ¿Qué actitud tuvo el clero español en la guerra? No pensemos en el poder que tenía el clero entonces. Pues todos estos datos nos van aportando precisamente detalles de los municipios, algunos muy pequeños de Jaén, en los que los textos cantan, es decir, eso no se puede rebatir. Como sabemos, la guerra pasa por 2 etapas. En la primera, pues en la primera etapa es cuando se forme la Gran Alianza, los enemigos del Borbón, Austria, Inglaterra y Holanda, que apoyan al archiduque. Y esta primera etapa
después se unió Portugal también, como saben. Esta primera etapa, pues los combates, más bien lo que es el campo de batalla, está fuera del territorio español, pero no dejó, por supuesto, del todo al lado los problemas que España causó esta etapa, incluso en el ámbito militar, porque podríamos poner infinidad de ejemplos. El más notorio y conocido y de largo recorrido es la toma de Gibraltar, que se produce en esta primera etapa. Pero es que en esta etapa también se hundieron galeones que venían a la India, o venían de la India hacia Vigo, y otros sucesos que ahora veremos, y que fueron cambiando el rumbo de los acontecimientos. Aparte, que en esta primera etapa de la guerra es cuando surge el verdadero drama del pueblo español. Empezaron una presión fiscal increíble. Ahora decimos que tenemos impuestos, y los tenemos, de más. Pero si comparamos con aquello, es decir, es que entraban a la casa para los cobradores de renta, a la casa de un moribundo, lo tiraban de la hamaca, del catre en el que estaban para llevarse el jergón. Es decir, eran hechos constatados. Esto hizo también que ya desde esta primera etapa, esa fidelidad que al principio parecía mostrar todos los reinos de España al rey Felipe, pues se fuera perdiendo. Por unos motivos que son muy complicados políticamente hablando, pero que no puedo entretener ahora el tiempo en ello. Pero que lo que sí sabemos es que el territorio español se dividió en dos bandos. En general, la corona de Aragón fue favorable al austriaco. El resto, en teoría, entre comillas, en teoría, fue fiel, palabra que no es verdad, fiel no fue, a Felipe V, y eso pues es lo que ha hecho que muchos historiadores hablen de una guerra civil, aunque no es realmente una guerra civil. Un momento crucial se produce, pues, la batalla de Almansa, eso ya lo sabemos, o el día de San Marcos, bueno, de ahí vienen todas las romerías nuestras y todas las fiestas en honor a San Marcos, donde tuvo una gran victoria a las tropas felipistas, que le dio un impulso, incluso pensaron en avanzar, ocupar un territorio grande que habían perdido de la corona de Aragón, incluso pensaron en llegaron a las puertas de Barcelona, pero Cataluña, que decirlo, resistió y apoyó a Carlos siempre hasta el final. Pero las cosas de la guerra y las cosas de la vida. Cuando menos se esperaba, murió el emperador de Austria y el trono pasó al archiduque Carlos. Y claro, este no estaba dispuesto a renunciar a ninguna de las dos coronas. Y eso hizo impensable que pudiera ser rey de España. Es lógico porque peligraba mucho el equilibrio de Europa. Le retiraron el apoyo, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio le retiraron el apoyo? ¿A qué precio se comenzó a negociar aquella paz que son los famosos acuerdos de la paz de Utrecht, 11 tratados, que supuso para España, pues es que no, como esto en cualquier libro de texto lo van a poder ustedes incluso ver de manera muy sencilla, yo en eso no voy a entrar, las pérdidas que tuvimos y lo que tuvimos que ceder a cada uno de los que aceptaron al rey Borbón tras la muerte del emperador de Austria. Resumiendo, de todo aquel conflicto terrible de tantos años, ¿quién fue la nación más perjudicada? España. Ahora veremos que este tiene también sus matices. En historia las cosas casi nunca son ni blancas ni negras, la mayoría de las veces son grises. ¿La más beneficiada? Inglaterra. Inglaterra, que obtuvo Gibraltar, Menorca, el derecho a comerciar con América, navío de permiso, asiento de negro, etc. Es decir, por muchos motivos, la más beneficiada podemos decir que fue Inglaterra. Francia logró lo que quería, meter al Borbón en la corona, es decir, era mucho. Estos tratados fueron un golpe durísimo al orgullo español. Pasó algo igual casi cuando perdimos Cuba y hasta en esa guerra. Pero a la larga, si se ve con perspectiva histórica, alivió problemas
que no tenían solución. Le quitó a España una carga muy pesada. Es que aquello no tenía por dónde seguir. Ya vimos como el final del reinado de Carlos II. Y liberó pues, ciertos recursos disponibles para otros compromisos. España además tuvo tiempo de centrarse en sí misma, atender la tierra de América mejor, definirse como entidad política y empezaron a realizarse algunas reformas tímidas, como ahora veremos. Si todo esto lo vamos descendiendo al plano más cercano de Andalucía, pues daría para otra conferencia. Es que no puede ser. Pero bueno, yo voy a resumir en cuatro palabras. En el territorio andaluz esta guerra, pues también hubo divisiones de todo tipo, como veremos, pero Granada, Córdoba y Jaén fueron, al parecer, las provincias, entonces reinos, más fieles al Borbón. La otra hubo mucha más fisura, eso parece. En general se dice que Andalucía fue felipista, pero esto, a la luz de los documentos que consultamos, no es correcto. Y también hubo mucha oposición en muchos sectores y en muchos ambientes. En parte también porque el archiduque Carlos no fue inteligente en la manera en que actuó. Porque en las tropas del archiduque había muchos protestantes. Eso es realidad. Eso lo he visto yo en los monasterios de Santa María de la Victoria y Salamanca, que he trabajado a fondo. Entonces, los desmanes que cometían estas tropas fuera de control, sobre todo los protestantes, les vinieron al Borbón divinamente para montar una propaganda. Y es que él representaba la defensa del catolicismo, mientras que el otro era una pandilla de herejes, que si gobernaban aquí, pues iban a destrozar pues, todas las iglesias, todos los conventos, todo, y un ataque a la fe católica. Entonces, todo eso eran sutiles maniobras de propaganda, pero muy eficaces entre el pueblo. Porque aunque no hubiera redes sociales como ahora, había cauces de información, había muchos cauces de información y todo llegaba a los pueblos. Resumiendo, ¿cómo fue el reinado podemos decir, cómo fueron estos comienzos de reinado y sobre todo las primeras medidas que toma, que ahora veremos algunas, porque tienen que ver con la guerra? Pues lo primero que había que preguntarse, ¿fue Felipe V el mejor rey que España necesitaba? Respuesta, no. No. Eso no lo discute nadie. Tampoco podemos saber si el otro candidato hubiera sido el idóneo. Eso está por ver. Pero este no era el primer candidato. Y ahora vamos al mejor candidato. Eso Domínguez Ortiz, que ha sido uno de mis maestros y grandes especialistas que han tratado este tema, dijo en una frase genial. A mí me parece genial porque las frases geniales son los que dicen mucho en pocas palabras. Y Domínguez Ortiz decía en una revista, me acuerdo que me la regaló él, dice, fue un rey mediocre, Felipe V. Sin embargo, su reinado fue decisivo para España. Un rey mediocre, pero un reinado decisivo. Y ahí está un poco la contradicción. Finaliza la guerra y llega las primeras reformas que se esperaban, como ya en Europa, el siglo de las luces. ¿Llegó a España este siglo de las luces? Pues las luces tenían poca potencia. Eran unas luces muy débiles. Por eso hoy los historiadores tampoco quieren llamar reformismo al reinado de Felipe V, le llaman prerreformismo. Dicen prerreformismo borbónico, porque las medidas fueron de escasa ruptura y más continuidad. Pero se tomaron medidas y eso hay que reconocerlo. Porque si hiciéramos una lista, pues no voy a hacerla, pero bueno, empezando por la introducción de la ley sálica, por consolidar el modelo absolutista, abolir los privilegios de la Corona de Aragón, los decretos de nueva planta. Eso sí, respetó los fueros de Navarra y País Vasco porque fueron fieles a él en la guerra, pero en lo demás no. La división en provincias, gobernadas por un capitán general con funciones militares, la audiencia, la figura de lo que hoy son los ministros, pues surge entonces a cargo de una serie de secretarios que en la época de Felipe V fueron en principio Hacienda, Justicia, Asuntos Exteriores, India, Marina y Guerra. Esos eran los 6 ministerios que se crean. Y eso hizo prácticamente inútiles los consejos, solo el de Castilla permanece, consultivo básicamente,
Y igual, pues más o menos sucede, las Cortes de Castilla son las únicas que perduran, con una misión de jurar casi fidelidad. Eso Luis Corona lo ha tratado muy bien. Respecto a los municipios, pues claro, ya llega la mano dura del rey, tampoco lo voy a tratar yo aquí. Centralismo, la figura del corregidor. Yo creo que era la figura más odiada, junto con los cobradores de renta, en la guerra, en los municipios. Es que hubo motines, intentos de asesinato por los abusos que cometía. Ya saben que el corregidor es el representante del rey en los municipios. Y los regidores, que serían, como por así decirlo, nuestros concejales, tuvieron que aceptar que tenían un poder superior y que no eran autónomos para gobernar. Tenían que aceptar lo que dijera el corregidor. Y hubo ya en este reinado tímidos intentos en la hacienda, pero sobre todo en beneficio propio, para recaudar dinero para lo que él quería, la guerra y la marina, remodelar los ejércitos, etcétera. Pero eso era bueno, que se hicieran algunas medidas. Tuvieron escaso éxito, muy poco éxito, porque se oponían siempre los nobles y el clero. Y era imposible llevarlo adelante. Hay un tema que normalmente se suele pasar de puntilla por algún tipo de investigador que no es que lo haga de mala fe, sino que él va buscando otros datos. Es que los historiadores cada uno busca unos datos. Unos son cuantificar soldados y otros tenemos una visión más de historia global. Y es la política religiosa. La política religiosa va mucho más allá de si profanaron tumbas, iglesias, cementerios, no, va mucho más allá. Porque la iglesia en general, la jerarquía alta y sobre todo el clero, más que el secular, el regular, las órdenes religiosas, en general, prestaron bastante oposición a Felipe V en la guerra. Y no iban equivocados, porque la política de este Borbón era, lógicamente, una política regalista. Por muy católico, apostólico y romano que fuera este rey, muy piadoso, que lo era, eso no quiere decir que como rey estuviera de acuerdo en que saliera tanto dinero de España hacia Roma en impuestos. Pues no estaba a favor. Y tampoco estaba de acuerdo en que el clero estuviera exento de pagar tributos. Y eso bien que lo anotaron los representantes del clero. No voy a hablarles de otros temas de principios de reinado que son importantísimos y que tienen que ver con la guerra, porque yo sé que tengo que ir al final y buscando lo que quiero hablar, que es cómo se vive en Jaén, y voy a hacerlo. Así que yo les remito pues, a los trabajos publicados, que muchísimos, buscando siempre cotejar, porque no se fíen nunca de una sola versión de la historia. En cuanto a otro tema que sí, tengo que embozarlo brevemente, es la política exterior de este primer Borbón. Eso también tiene que ver con su personalidad y lo voy a decir ahora. Casi todo el reinado hubo guerras. Fue permanentemente en guerra. España estuvo en guerra todo el tiempo. Primero, por las consecuencias de los tratados, intentando recuperar algo de lo perdido inútilmente. Solo se recuperó Menorca, nada. Es decir, eso fue un tiempo perdido. Y luego, y esto también hay que decirlo porque es de justicia para el rey, por la política de Isabel de Farnesio y la salud mental del rey. El rey no podía gobernar, sobre todo al final del reinado tenía una depresión, entonces las enfermedades mentales no se trataban como ahora. Se le llamaba melancolía a una depresión de estar encerrado. Entonces realmente él prácticamente no participaba. Isabel de Farnesio, en su afán de conseguir reinos para su hijo, pues siguió impulsando una política de guerra que a España le llevó a una situación de hacienda lamentable por no decir caótica total. Entonces, hacernos balances sobre lo que fue bueno y fue malo, pues no lo voy a hacer aquí. No lo voy a hacer aquí porque nos llevaría quizá a debate, a preguntas quizá en el debate. Entonces yo diría que lo que pasó fue que ni el rey estaba preparado para reinar, ni nunca quiso ser rey, pero hizo cuanto pudo por sobreponerse
aquella salud mental, y yo siempre veo a Felipe V como una víctima de la historia. Porque fíjense quién era Felipe V. Felipe V nació en Versalles el 19 de diciembre de 1683, hijo del matrimonio formado por Luis de Borbón, Delfín de Francia y Mariana Cristina de Baviera. La madre murió siendo él pequeñísimo, y el padre jamás le manifestó el mínimo cariño. No le interesaba para nada este hijo. Sus biógrafos relatan que padecía desde pequeño de desmayos y de melancolía. Esos son eufemismos. Era un enfermo mental, posiblemente acentuado por no recibir los adecuados tratos en la infancia. Pero eso tampoco lo podemos saber. Encima le pusieron un preceptor, Fenelón, personaje famosísimo de la literatura y de la política, que fue al que encargó Luis XIV, su abuelo, de cuidarlo, de enseñarle, y Fenelón le introdujo en el rey una conciencia, un sentido de culpabilidad terrible. Nada peor que en la mente de un niño o de un adolescente en meter sentimiento de culpa. Entonces, toda su vida la pasó sufriendo, sintiéndose culpable de todo lo que hacía. Y encima es un rey que llega por testamento, pero se tiene que imponer por las armas. Es decir, esta persona no podía tener la mente bien, era imposible. Y encima, aunque al principio en la llegada de España lo recibieran todos bien y hasta concedió privilegios especiales a Cataluña, a los aragoneses y tal, aquello duró poquísimo. Y aquello terminó, como digo, un enfrentamiento entre los españoles a muerte. Todas estas consideraciones pues, nos llevan ya al reino de Jaén a ver qué pasó aquí y si hay alguna novedad, porque la historia está contada y requete contada. Unas veces regular, otras mal, otras a medias, pero fuimos diferentes en el reino de Jaén. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo recibimos a Felipe V? Pues voy a aproximarme al reino de Jaén con fuentes primarias en las que yo he trabajado muchos años de archivos, buscando las fuentes de los archivos, y también con historiográficas, porque solo en la lista que eso lo pueden hacer ustedes entrando en los fondos del IEG, del Instituto de Estudios Jienenses, la cantidad de publicaciones que hay sobre la Guerra de Sucesión es grande. Ahora, si leen un autor o leen otro, ya lo que hacen es empezar a encontrar diferencias en o el modo en que enfocan el tema. Entonces, hay muchísimas publicaciones, desde Luis Corona, Jorge González Cano, Rafael Galiano, Cañada Hornos, Bel Bravo, López Arandia. Yo misma publiqué un artículo sobre la Guerra de Sucesión en el boletín y así podíamos seguir. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues leerlo a todos, que lo he hecho, y llegar a alguna conclusión de lo que dicen y de lo que pasaba en Jaén. También hay datos sobre Jaén capital. Bien, pues en el caso concreto hay un estudio muy extenso dedicado a Sierra Mágina, que abarca pues, los pueblos de Albanché, Cabre Santo Cristo, Cambil, Cachalejo, Jimena, Huelma, Mancha Real, Noalejo, Pegalajar y Torre, que lo ha hecho López Arandia. Y en ese artículo largo se presta especial atención solo a unos años. Sobre todo trata los años 1708-1710. Lo digo esto para que ustedes sepan tampoco que va a abarcar todo el periodo. Bueno, pues ahí lo que sí podemos ver y confirmar que no hubo actitudes monolíticas de fidelidad al rey en ninguno de estos pueblos, ninguno. Ningún pueblo fue fiel al rey. Fiel me refiero a obedecer lo que mandaba, a atender las órdenes reales y a todo eso. Eso no significa que fueran fieles al otro. Es decir, que a lo mejor es que les daba igual. Eso les daba igual. El pueblo llano tuvo una actitud diferente a la nobleza. Eso es también totalmente diferente. Y la nobleza fue de una insolidaridad absoluta con los pobres. Toda cosa que no pasó con el clero, que por intereses particulares suyos estuvo más cercana a los problemas del pueblo. Por ejemplo, otro historiador que también trabaja esa zona, en este caso Cachelejo,
es Jorge González Cano. Y Cambil lo ha trabajado Rafael Galiano. Pues bueno, estos trabajos son de distinta índole, bien hechos, pero centrados más en aportaciones numéricas o económicas, de efectivos, cómo funcionaba la milicia. Son interesantísimos para ver la estrategia militar, para tener datos de estrategia militar, pero no aportan tanto en el plano de las luchas sociales, los problemas sociales, los conflictos sociales. El trabajo de López Arandia, por ejemplo, está más en la línea de los que ha hecho Calvo Pollato y yo misma en la Guerra de Sucesión. ¿Cómo podríamos ejemplarizar esta actitud ambigua, ambivalente ante el Borbón de los pueblos y ciudades de Jaén? Pues miren, hasta en la capital, en Jaén, que hay datos, por supuesto, y estudios, surgen entonces con la guerra opiniones dispares entre el cabildo eclesiástico y el concejo municipal. Es decir, Iglesia y cabildo no estaban de acuerdo. Los enfrentamientos con Roma, en algún momento en Roma, preferían apoyar a los austríacos, porque pensaban que iban a ser más tolerantes en el tema del poder de la Iglesia. Y el centralismo de Borbón les asustaba. Y su política regalista le asustaba muchísimo. Sin embargo, a pesar de esos enfrentamientos, lo que predomina en la mayor parte, por lo menos en la parte de la provincia del antiguo reino de Jaén, hoy estudiada, el apoyo al Borbón es lo que predomina en general. ¿En qué se ve? Pues la cantidad de rogativas que se hacían para que las tropas de Felipe V ganaran las batallas. Las grandes aportaciones que se hicieron, por supuesto muchísimas, en caballos, en armas, en soldados, aunque ahora veremos la recluta, porque era complicadísimo reclutarlo. En general, hubo un elemento de propaganda oficial a favor. La propaganda oficial que dominó fue la que iba a favor de Felipe V, aunque el clero no siempre lo tenía, le gustaba eso. Hubo adoraciones al Santo Rostro, por ejemplo, cuando vino el marqués de Villadaria el 10 de julio de 1706 para sacar armas de Jaén y de su hijo, que también vino. Y, por supuesto, la cantidad de veces que se hacían fiestas cada vez que se llegaba noticia y misa y solemnes actos cada vez que llegaba la noticia de una victoria del Borbón. Sin embargo, estas cosas no hicieron que para las autoridades fuera fácil hacer una leva de soldados. Eso era dificilísimo, la leva de soldados. Y a eso voy a dedicarme. Para hablar de la dificultad en las levas y de los problemas en las levas, hay que fijarse mucho que ya el rey Borbón, a la primera ocasión que tiene, hace una ley para reorganizar las milicias con la Real Orden de 1704. Esta Real Orden provocó unos enfrentamientos violentísimos en los pueblos, porque establecía un reparto, es decir, un sorteo de jóvenes que tenían que ir a la guerra sí o sí, acorde a unos parámetros, quisieran o no quisieran, pudieran o no pudieran, y sí es cierto que por la orden real esta ponía exentos a los inútiles, a los inválidos, a los que tenían hijos únicos, pero la realidad es que esto no se cumplía y mandaban a la guerra a muchachos que no estaban listos para ir a la guerra y que tenían padres a los que atender o hijos pequeños. Y no solo eso, eximían de ella a los que consiguieron, y lo consiguieron, evadirse pagando un sustituto por una cantidad, escondidos por la familia, porque eso era real, huyendo de las ciudades. Esto me lo he visto yo en los archivos de Úbeda, todas las actas que lean, hablan de estos temas. En definitiva, que no querían ir a la guerra, porque la consideraban una guerra que no les importaba. Venían de pasar ya hambre, en la época final de los Austrias, y ahora les llega todo esto. Y ahora verán si empieza a llover sobre mojado, y nunca peor
He dicho que en el día de hoy, cuando estamos viendo el desastre que hay con las tormentas. La manera que tenían de convencerlo era con miedo y con propaganda. Propaganda y noticias falsas. Es decir, esto siempre ha funcionado. Desde el poder, mandar noticias, tal, y meter miedo. Y meter miedo a la gente de si no vienes, pues vamos a tu hermano o a tu padre. Es decir, una coacción permanente. Pero la voluntariedad de ir al hombre a la guerra era cero. Le ofrecieran lo que le ofrecieran. Y los resultados de aquella Real Orden, que yo no puedo tratar, pero que pueden ustedes conocer fácilmente en los trabajos que he mencionado, fueron muy perniciosos. Porque es que hasta la propia práctica de designar reclutas fue rechazada por no hacerse bien, por los fraudes. Hubo muchos fraudes. Y esto no se quejaban en vano los... Yo tengo aquí algunos datos que, por ternura, pues he querido ponerle cara a algunos vecinos. Vamos a ponerle cara a algunos vecinos que a lo mejor ustedes conocen el pueblo, conocen alguna familia que se llame así. Por ejemplo, en Torres sale muy nombrado en estos documentos, la oposición que hubo a ir a la guerra. Dice, María Jiménez, vecina de Torres, denuncia que su hijo Francisco ha sido enviado a Jaén sin haber sido sorteado y que no es hábil. Es decir, es una mujer que tiene ese único hijo, no se lo dice, que a lo mejor es verdad, que ni lo sortearon y encima no tiene fuerza para ir a la guerra. Hay otros datos de Cambil, de Huelma, por ejemplo, otro de Torres que he cogido aquí por acelerar mucho la exposición. Blas Ortega, vecino de Torres, dice que ha estado enfermo 4 meses de calentura, sangrando en 7 ocasiones de los brazos, de cuya enfermedad me han resultado muchos y continuados dolores, con hinchazones de pies, tobillos, piernas, por cuyos accidentes actuales estoy tan débil y sin fuerza que no puedo ni trabajar ni moverme. Y asimismo padezco muy de ordinario dolor de hijada. Esto era lo más frecuente, alegar motivos de salud. Era lo más fácil. Y esto es que casi ni se tenía en cuenta. Cuando el motivo era la salud, se pensaba automáticamente por los recaudadores, por los que hacían las levas, que esto era una tontería. Otro tema muy recurrente, los hijos únicos de padres mayores de 65 años. Bueno, 65 años en aquella época es como 90 hoy, o más. Pues también se los llevaban. Y claro, hay denuncias. Y los fraudes están recogidos en Jimena, en todos los pueblos, en Albanché, en todos los pueblos están recogidos fraudes y violencia para llevárselos. En Cabra de Santo Cristo hay 2 o 3 denuncias que yo las he anotado aquí. Claro, pero ahora ustedes fíjense qué consecuencias estos tienen en los municipios. Estamos en una época que, como voy a especificar en Úbeda, cuando ya termino mi conferencia, coincide con una época de pérdida de cosechas, sequías generalizadas y una plaga de langosta. Y la gente se moría de hambre absolutamente. Se la encontraban tirada por las calles, muerta. Entonces, en ese contexto hay que ver, además, que los pocos campos que hubiera para trabajar no había mano de obra, porque se llevaban a los jóvenes y fuertes a la guerra. Y los mozos huían. Entonces, se quedaban los pueblos prácticamente con mujeres, viudas, solteras. Es decir, la situación era espantosa. La crisis de subsistencia que se han estudiado, yo he estudiado varios ciclos de crisis de subsistencia en Úbeda, pero de esta y la que hubo otra en el reinado de Fernando VII, de Fernando VI, son las peores que he visto. Nunca he visto yo nada, ni en el 19, tan brutal como esto. Por lo tanto, era normal que hubiera oposición y era normal que hubiera tumultos. Era normal que hubiera alborotos y sublevaciones. Como digo, la figura de pasear por una calle, conociéndote a la gente como recaudador de real, era difícil que llegara sano y salvo a tu casa. Tenías que ir custodiado, porque es que los mataban. Era una situación de un odio a esta figura. El rey, además, la guerra no le va bien, hasta que ya, como veremos, hay unas circunstancias especiales que lo van a cambiar todo. Y entonces, ¿qué hace? Necesita más hombres. Y dice, bueno,
Pues la Real Orden de 1704 se me ha quedado corta. Eso de servir por un año, no. Lo vamos a poner por 3. Que sirvan por 3 años. Y a cambio de eso ofrece cosas como, por ejemplo, a los que hagan esto de servir por 2 o 3 años a la monarquía tendrán la exención del servicio ordinario y extraordinario, que podría tener, incluso dice la orden, carácter hereditario. Es decir, la generosidad del rey parece muy grande, hombre, les vamos a eximir de impuestos, tal y cual, pero a la gente eso le importaba nada. Querían salvar la vida y no ir a la guerra, es lo que ellos querían. Y a ser posible comer. Otra cuestión que he visto en todos los pueblos, y ahora verán el de Úbeda, porque el de Úbeda es de propaganda, de libro, cómo empiezan a mandar cartas desde la corte para identificar al pueblo con la lucha. Hacer que el pueblo sintiera que aquella guerra era suya, era su causa. La propaganda. Entonces, usar a los austriacos como herejes en todos los memoriales que llegan a los pueblos, se dice que los austriacos son herejes. Es verdad que llevaban protestantes en las filas, pero no siempre, no siempre. Y, por lo tanto, cada victoria que tenía el Borbón se le atribuía al cielo, a la ayuda de Dios, a la divina providencia. Y era una prueba de que Dios estaba de parte de Felipe V. No olviden la sociedad en la que estamos, sacralizada, en fin, el contexto histórico, como digo, es tan importante. Pero pusieran los argumentos que pusieran, dijeran lo que dijeran, llega un momento en que el pueblo ya no aguanta más. No aguanta más. No aguanta más impuestos, no aguanta más salir, sacar a los hijos y mandarlos a la guerra. Y llega un momento en que empiezan ya a generalizarse los motines populares, que con mucha dificultad los ayuntamientos frenan, pero con dificultades. Y llega un momento en que las autoridades locales, que al principio de la guerra, si esta guerra dura más, no sabemos cómo hubiera quedado. Las autoridades, los regidores, los alcaldes, al principio apoyaban mucho al rey y animaban a la gente a cumplir. Pues no, ya a la altura del año 1710 son los propios concejos los que intentan eludir las órdenes reales y hay pruebas. Hay pruebas, ¿vale? Y ahora, para lo de las pruebas, es por lo que yo quiero llegar a Úbeda. Es decir, las propias autoridades del ayuntamiento se ponen de parte del pueblo. ¿Y cómo responde el rey? Ahora lo verán en Úbeda. Ya verán qué medidas duras contra los políticos municipales. Bien, pues ahora ya nos vamos a adentrar en lo que pasó en Úbeda en esta guerra, que refleja o resume todo lo que vengo diciendo. Entonces, este trabajo lo publiqué en el boletín del Instituto de Estudios Jienenses y nada tiene que ver con lo que hasta ahora había publicado en Úbeda. En Úbeda, Ruiz Prieto cuenta esta guerra, pero con un modelo de historia narrativa heroica. También hizo un trabajo Ginés Torres Navarrete, que he tocado un fragmento aquí, pero esto es otra manera de entender la historia, tintes más épicos, etc. Yo voy a lo que dicen los documentos, a lo que dicen. Y lo que dicen los documentos en el archivo de Úbeda, que he consultado, como diréis muchos, coincide la tónica general con lo que vengo anunciando al resto del pueblo y la capital de Jaén. Empezaré por aclarar que en Úbeda están todos los libros de cabildos municipales. Lo digo por si alguno quiere volver a trabajar allí. No hay libro de cabildo hasta el año 1703. Pero yo tengo los fondos de la Casa Cuna y he trabajado todos los archivos parroquiales de la época. Ahí que te dan la crisis demográfica y la crisis de hambre, la pobreza. Ves tú que todos los niños van a parar a Casa Cuna y se mueren a los 2 días de hambre porque no hay ni una ama que les dé de mamar, pues es que no hay dinero para pagarle a la ama. Es decir, que es una cosa espantosa. Entonces, estamos en esa situación. Entonces, estos fuentes son complementarios, son fundamentales, porque fiarte todo de las actas capitulares tampoco es bueno. Como ya hemos visto, las filigranas políticas que se hacen para defender la guerra
como una causa de fe son increíbles, son increíbles. En el año 1704, en un documento, no de las actas capitulares, del archivo de Úbeda, viene una carta dirigida a la ciudad de Felipe V. La tengo transcrita en lo que tengo publicado específico, pero a ustedes aquí no se la puedo leer. Pero sí les digo que el monarca expresa claramente que el trono, la sucesión suya al trono es lícita, palabra clave. Que es una guerra justa, muy propia de una época. Que tiene el apoyo del Papa, cosa que no es del todo cierta. Y a continuación dice que Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal son herejes. Lo que venimos diciendo. Todo eso para que lo lean allí públicamente, donde se ponía en la plaza de San Pablo. Que aquello es una, textualmente, justa cruzada. Una justa cruzada. Y que por eso el Borbón, él mismo, es decir, el rey, y leo textualmente, exclama: y sea público al mundo, se desnudan debidamente mi espada y la de mi reino por la fe, por la corona y por el honor de la patria. Es decir, un acto de propaganda abordado. Es decir, aquí no deja de tocar ni un solo palillo. ¿Le sirvió algo? Nada. Al pueblo aquello le daba igual. Es decir, los argumentos del rey no le importaban, sobre todo a los más pobres. Es que Úbeda en 1708 debía más de 50.000 reales de vellón de servicio de millones. Y no paraba de requisar celemines a lo poco que sacaba de la era. El corregidor de Jaén amenaza a Úbeda en términos durísimos para que le pague los atrasos del año 2007. Y si no pagan, leo textualmente, se procederá a prender al regidor más antiguo de la ciudad. Es decir, como si ahora llegara y dijera: llevo preso al concejal de turismo a la cárcel por no pagar. Imagínense ustedes la dureza de aquella situación. En mi texto yo había incluido, pero no lo voy a hacer porque ya sé que hay otras conferencias, cómo fue la crisis de subsistencia que se metió en medio de la guerra con una plaga de langosta. Y he dado datos hasta de cómo se combatía la langosta, que se comió toda la cosecha. Ese año no hubo ninguna cosecha. La poca que hubo se la comió la langosta. ¿Cómo sería la pobreza? Bueno, por la manera de combatir la langosta indica también la pobreza del municipio, pero no lo voy a contar. ¿Cómo sería, de tal grado, sería la pobreza de la gente, que había colas para apuntarse a las cuadrillas que iban a matar langostas? Porque no cobraban nada, pero les daban de comer ese día. Es decir, ya no había sueldo, era solo por comer, se apuntaban a matar langostas. Cuando terminó aquella plaga de langosta y vino una cosecha mejor, en Úbeda habían quedado muy pocos hombres, la mortalidad reflejada en los archivos parroquiales es espeluznante, la gente moría por las calles. Dice un documento que se alimentaban de hierba y redes silvestres, y el rey pidiendo caballos, hombres y dinero. Es una vuelta de espalda a la realidad, y gracias a que es verdad que el obispo de Jaén de vez en cuando mandaba un donativo de trigo. Esto lo haría en muchos pueblos y ciudades, porque es que la gente se moría directamente de hambre. ¿Eso se puede llamar fidelidad a la causa felipista? No. El pueblo no fue fiel a la causa felipista. No, esto es falso. Respecto al clero, y con esto voy a ir terminando, hay datos contundentes en Úbeda. Datos contundentes. Que yo me pareció tan fuerte eso que fui a ratificarlo en el archivo de Salamanca, porque me ofrecieron un documento allí importante. Miren, la actitud del clero regular, y eso también lo dice Domingo Ortiz, fue dubitativa, pero la del clero secular, es decir, perdón, al revés, el clero, el regular no apoyó tajantemente a Felipe V. Un poco los obispos, los curas, pero lo que era las órdenes, los regulares no fueron en su mayoría fieles, solo los jesuitas y algunos más, pero en general no. Miren lo que pasa en Úbeda. Dice, actuación del prior de los carmelitas descalzos de Úbeda, en un sermón que predicó el domingo de Ramos, en la iglesia mayor colegial de Santa María,
levantando la voz contra la guerra, denunciando los abusos que se practicaban en una ciudad hambrienta. El suceso provocó tal escándalo que, dice el texto, estaban en un sermón, Domingo de Ramos, y dice el texto, le tuvieron que echar las campanas. Vamos a ver, echarle las campanas, no es tirarle las campanas encima, sino pusieron a voltear campanas y hacer ruido para que no se oyera. Lo que no sé qué pasó con el prior, pero desde luego una reprimienda debió de llevarse y fuerte. Es decir, luego la actitud del clero no fue de apoyo unánime a Felipe V. Hay mucho que investigar sobre este tema y yo le animo a los que les guste el tema que sigan buscando datos y que se adentren en este asunto, porque como expresó Domínguez Ortiz, el clero en general manifestó dudas permanentes de si la causa felipista era una guerra justa. Y también dice Domínguez Ortiz, esta es una guerra que pudo haberse evitado con la diplomacia y además no sirvió de nada, dice Domínguez Ortiz, porque el Tratado de Utrecht dejó a España en una situación internacional similar o peor a la que había con Carlos II. Además, acrecentó los odios y los enfrentamientos sociales y no avanzó nada en la crisis del antiguo régimen. Esto lo dice Domínguez Ortiz. El único que sí parece que tuvo una actitud fiel al Borbón fueron los nobles. Ya voy a terminar. Los nobles, que sí se mantuvieron fieles en general a esta causa y muy de espalda a la pobreza del pueblo. Podría hacer 20 o 30 conclusiones de las causas negativas que tuvo la guerra para los municipios de la provincia y del actual reino de Jaén. Más de 20 tengo anotadas, pero no tengo tiempo. Y ya con esto voy a terminar. La guerra termina, la ciudad queda empobrecida, la ciudad queda arruinada, todo el reino de Jaén está en la misma situación, tardará mucho tiempo en levantarse y la corona, el alto nivel de la corona está de espalda a lo que sucede en los pueblos y ciudades. Vive muy de espalda a la realidad. Ahí nos vamos a la Gaceta de Madrid y para ver esa distancia entre Úbeda y los pobres y sus pobres y la corona dice, y con esto termino, voy a tomar un texto para concluir de la Gaceta de Madrid. El sábado 23 del corriente a las 4:30 de la mañana parió la reina Nuestra Señora con suma felicidad al serenísimo infante don Fernando y a las 9 se cantó en la Real Capilla el Te Deum, laudamos, asistiendo su majestad y toda la nobleza, etcétera, etcétera. Bien, el 20 de febrero de 1714, meses después de dar a luz, murió la reina María Luisa de Saboya, de calentura continua y pulmonía. Dice la Gaceta de ella que era una mujer de fortaleza varonil. Esto lo he tomado para que vean la mentalidad. Es decir, si una mujer era valiente era porque era varonil. Dice, era de fortaleza varonil. Había dado a luz a 4 hijos y era muy religiosa. Esos son los méritos de esta reina. Durante 3 días estuvo puesto el cadáver en el salón principal y trasladado al monasterio de San Lorenzo. La reina apenas había superado los 25 años y 6 meses después de su muerte ya hay fiestas en Úbeda y en todos los pueblos para celebrar el nuevo matrimonio del monarca con Isabel de Farnesio. Pero bueno, lo que vino después fue peor y esa es otra historia. Muchas gracias.